¿Cómo están? Nuevamente tenemos el gusto de tener una transmisión más de Come pero no te vayas, programa que hacemos en los estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Hoy estamos de manteles largos con un gran invitado que en lo personal pues le tengo mucho afecto, mucha admiración. Me ha pedido que le hable de tú, pero al menos le voy a poner el grado porque fue mi profesor, un profesor muy destacado de una vida académica en la investigación jurídica prominente. Yo me atrevería a decir que si en España está Manuel Atienza o en Argentina Rodolfo Luis Vigo, pues en México tenemos al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Marcial, por tus palabras, ¿no? Es un gusto estar aquí en este programa tan importante. Muchas gracias. Pues el doctor Cárdenas tiene una amplísima trayectoria como profesor, como investigador, como servidor público. Una de las características es que ha sido servidor público en los tres poderes de la Unión, tanto en el judicial, en el legislativo y en el ejecutivo. De formación, abogado, doctor, pero también politólogo. Sé que estudiaste ciencia política. Cuéntanos cómo es que decides estudiar Derecho, por qué te pasas a la ciencia política, cómo fue esa etapa de estudiante para ti. Sí, bueno, es muy interesante como las biografías, yo creo que de todos nosotros, ¿no? De las personas que seguramente nos están viendo. Cuando yo comencé a estudiar de niño, pues yo nunca imaginé que iba a ser abogado. A alguna época de mi vida, yo de joven, pues en la secundaria, en la preparatoria, yo pensaba estudiar economía, por ejemplo, ¿no? Y de más niño, pues tenía otro tipo de inquietudes, ¿no? Te puedo decir que hasta tuve inquietudes religiosas. Y yo intenté de niño, pues a los 10, 11 años, hacer algo que afortunadamente mi padre no me lo permitió, que fue ingresar a un seminario, ¿no? Mi padre me dijo, no, eres un niño, ¿cómo vas a ingresar a un seminario? Entonces, bueno, es parte de la evolución de una vida. Yo creo que cuando se definió que iba a estudiar Derecho fue en la preparatoria. Como sabes, Marcial, yo nací en Coahuila, en el norte de México. Así es. Ahí estudié la primaria, la secundaria, y llego a estudiar a la preparatoria de la Universidad de Querétaro, de la Autónoma de Querétaro, donde había sido rector. Lástima que ya no viva, para que lo entrevistaran también, Hugo Gutiérrez Vega. Okay. Hugo Gutiérrez Vega había hecho una gran transformación en la Universidad de Querétaro como rector, cambiando planes de estudio, modernizando la universidad. ¿Cómo llegas de Coahuila a Querétaro? Por una razón familiar. Mi padre era comerciante y éramos 4 hermanos, una hermana, 3 hermanos, y mis padres se plantearon, bueno, todos los chicos van a tener que estudiar en el municipio donde yo viví, donde yo nací, Parras de la Fuente. Pues no había estudios de preparatoria ni profesionales en aquellos años, entonces teníamos que salir a estudiar. Y teníamos un pariente en Querétaro que era un comerciante próspero, tenía una ferretería, invita a mi papá a asociarse con él y bueno, pues por esa razón vamos a vivir a Querétaro. Nosotros no tenemos orígenes queretanos. Nuestros orígenes por parte de mi padre y de mi madre son del norte, mi padre de Nuevo León y Coahuila, y mi madre de Tamaulipas, de la frontera, norteños. Claro. Pero bueno, llegamos a Querétaro. En Querétaro, te digo, por esta transformación que había realizado este gran rector, o el rector Hugo Gutiérrez Vega. Como sabes, Hugo Gutiérrez Vega después sería embajador en Grecia y tuvo cargos en la UNAM. Y fue, bueno, uno de los impulsores, de los fundadores de Morena, ¿no? También hay que decirlo, aunque él tenía un origen panista, Hugo Gutiérrez Vega. Pues entro a la preparatoria y ahí me encontré con profesores extraordinarios en las áreas de ciencias sociales, también en el área de matemáticas y de física y de química, que también me gustaba ese ámbito de la ciencia, del conocimiento, pero en las ciencias sociales teníamos pues extraordinarios filósofos, sociólogos, historiadores, abogados. Entonces esas personas fueron mis profesores en la preparatoria de la Universidad de Querétaro e influyeron en mí para estudiar Derecho. Esa es la razón. Ingreso
a la Escuela de Derecho. Era muy pequeñita, en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué año fue? Estábamos hablando del año 78. 78, yo estudié Derecho 78-83 en la licenciatura. Y bueno, fueron 5 años, ¿cómo te diré?, muy formativos, porque no solamente era la educación teórica, sino que teníamos oportunidad de trabajar. Yo ingresé muy jovencito, a los 19 años, a trabajar en un juzgado en materia civil, como mecanógrafo, ¿no? Tenía que realizar un número determinado de acuerdos al día, aproximadamente 40, ¿no? Acuerdos para admitir una demanda, que tenías por contestada una demanda, donde presentaban pruebas, ofrecían pruebas, acuerdos para declarar ejecutoriada una sentencia, en fin, fue un trabajo muy formativo en el ámbito procesal civil. Fui mecanógrafo, secretario de acuerdos, algunos meses... Recorriste casi todo el escalafón. Algunos meses antes de titularme, había habido un problema con uno de los jueces y 3 o 4 meses me nombraron juez interino de primera instancia civil del Fuero Común en Querétaro, ¿no? Entonces fueron años muy importantes en mi vida, en la formación jurídica, tanto teórica como en los tribunales. Cuando termina la formación de licenciatura es cuando vengo a la UNAM a estudiar el posgrado. En aquellos años, en las universidades estatales, pues estamos hablando de principios de los 80, no había estudios de posgrado, no había maestrías, no había doctorado. Eso estaba concentrado en la Ciudad de México, principalmente en la UNAM. Por eso yo vengo a la UNAM a estudiar el posgrado, claro, el doctorado, con el ánimo de, bueno, entré a la UNAM, además me inscribí en la especialidad de Derecho Privado. Yo soñaba con seguir mi carrera judicial, ser juez civil, ser magistrado en materia civil, pero en esos años, pues para mantenerme en la Ciudad de México, entro a trabajar a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección Jurídica, donde trabajaba un paisano de Querétaro, el licenciado Ortiz Arana, que era el director general de Asuntos Jurídicos, y me invitan a trabajar como analista, ¿no? Y en el área donde entro a trabajar era el área que en aquellos años, de acuerdo a la ley vigente en ese tiempo, estudiaba o revisaba las iniciativas de ley que presentaba el presidente de la República a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Entonces fueron años pues, muy, muy formativos también, ¿no? Mira qué interesante. Revisar todas las leyes, ¿no? Todas las iniciativas que se iban a presentar al Congreso. Fue una transición del Poder Judicial al Poder Legislativo, de lo que hoy tal vez pudiera ser aquel momento los cimientos de lo que son hoy los enlaces legislativos de las dependencias del gobierno federal en la Cámara de Diputados o Senadores. Seguimos en Come, pero no te vayas, estamos con el doctor Jaime Cárdenas Grado. Fue una transición, pues ahora sí que natural del Poder Judicial a partir de la llegada de tu llegada a la UNAM, al posgrado, para posteriormente colaborar en la Secretaría de Gobernación y ves temas legislativos. Mencionabas hace rato un dato muy interesante, ¿no? Que como me podría parecer un movimiento cohesionador que supuso el Movimiento de Regeneración Nacional. Traigo a colación el caso del maestro Bernardo Batis, que también fue un gran legislador por parte de Acción Nacional y termina siendo no solamente parte del movimiento, sino fundador del movimiento, que dentro de las situaciones valiosas me parece es la recuperación, y creo que ahí está el símbolo de la cohesión, es la recuperación del Estado Nacional Popular, esta visión de fortalecer al Estado que, bueno, el movimiento trajo consigo. ¿Cuáles han sido, doctor, tus guías teóricas, doctrinales? ¿Quiénes son los autores que a ti más te marcaron en derecho o en política? Fíjate que en aquellos años, estamos hablando de los años 80, ¿no? Principios de los 80, el clima jurídico, teórico en México, pues era muy reducido, ¿no? Aún en la UNAM, la mayor parte de los maestros, de las maestras, positivismo eran jurídico. Positivistas tradicionales.
Algunos, ¿no? Había profesores que tenían una formación teórica interesante, ¿no? Sobre todo en ámbitos como el derecho internacional, o algunos que, por ejemplo, uno de mis profesores fue el doctor Pedro Zorrilla, claro. aquel señor que fue gobernador de Nuevo León y que en alguna época fue jefe de la división de posgrado de la Facultad de Derecho. Él daba una materia muy próxima a tus intereses. Él era profesor se llamaba la materia Estructura Política del Estado. Era una materia de teoría del Estado, pero el doctor Zorrilla, como había estudiado en la Sorbona en los años muy importantes que hubo en Francia, de las escuelas estructuralistas, postestructuralistas, entonces era una clase interesante esa del doctor Pedro Zorrilla, muy próxima a la ciencia política. ¿No? Lo recuerdo a él, y luego estaban los profesores también de los que aprendí mucho, de los que enseñaban lo tradicional, ¿no? La parte procesal. Había un profesor muy bueno, creo que nunca se doctoró, se llamaba Gonzalo Rodríguez Betancourt. Él nos daba una materia que se llamaba Problemas Procesales en el Derecho Privado, y era un extraordinario profesor, porque en las clases veíamos problemas procesales y los discutíamos. Pero bueno, te digo, para contestar de manera más concreta tu pregunta, en aquellos años en México prevalecía el positivismo tradicional. Kelseniano. Kelseniano, el formalista. Cuando termino en los estudios en la UNAM, que es en el año 86, yo tenía ganas de seguir estudiando, y pude conseguir una beca del gobierno español. Se llamaba Instituto de Cooperación Iberoamericana. Era una beca de $600 para estudiar en España, el equivalente más o menos a $600, y yo viví 3 años en España. Y ahí, se abrió el panorama un poco más. Claro, había viejos profesores franquistas, ¿no? Claro. Por ejemplo, había un profesor que nunca fue mi profesor del franquismo, que era muy importante todavía ese señor en España, Luis Sánchez Agesta, que era un jurista del franquismo, ¿no? Pero había otros mucho más modernos que tenían una visión distinta, ¿no? Había un profesor, por ejemplo, Ramón García Cotarelo, que nos daba una clase de partidos políticos, una clase muy actual, con autores alemanes, italianos, franceses, españoles. Por ejemplo, ahí pues yo leía a un autor alemán, von Weime, leía constitucionalistas italianos, Giorgio Lombardi, Cesare Pinelli, y los profesores españoles que no eran necesariamente franquistas, pues sobre todo con 2 que tuve mucha influencia de ellos. Uno fue Elías Díaz. Elías Díaz llegó a estar detenido en las cárceles franquistas por sus opiniones, y otro que fue un profesor socialista, Gregorio Peces Barba. Gregorio fue rector de la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Congreso de los Españoles y fue uno de los padres de la Constitución española vigente. Entonces eso me abrió un poco el panorama. Fueron 3 años pues, de muchas lecturas, muy formativos, tanto en derecho constitucional, ya para esa época me había olvidado del derecho civil, y de ciencia política, ¿no? Una característica, me parece, de las escuelas de derecho en España, que es algo que tal vez tendríamos nosotros que también reflexionar de su adecuada implementación, es que vinculan el estudio del derecho a la política y tienen materias como derecho político, ¿no? Y ellos entienden que el derecho no puede ser ajeno a la política, ni la política al derecho, ¿no? Sí, por ejemplo, antes del programa tú mencionabas a un filósofo del derecho muy importante en España, que es Manuel Atienza. Bueno, Manuel Atienza me dio clase, pero no me dio clase de teoría o de filosofía o de argumentación. La materia que enseñaba Atienza se llamaba Marx y los derechos humanos, ¿no? Mira. Entonces, era eso que tú dices, una mezcla entre derecho público, derecho constitucional y ciencia política. Entonces, ahí recibí toda esa formación.
Desde luego lees autores como Giovanni Sartori, ¿no? Me acuerdo, ya fallecido, que fue italiano, profesor en Columbia, ¿no? Muy importante. Obviamente la gran influencia en esos años de Bobbio, de Norberto Bobbio, el profesor italiano, filósofo político, filósofo jurídico, muy importante, que influía mucho en España, no solamente en Italia, Bobbio, y otros destacados profesores, ¿no? Dentro de tu gran obra que has escrito a lo largo de tantos años, libros como los trabajos que tienes de argumentación jurídica, uno particular que a mí me gusta mucho, del Estado absoluto al Estado neoliberal, en donde haces el planteamiento que el paradigma del Estado se determina, excepto el neoconstitucionalismo, a partir de los modelos económicos. Pues son libros de toda la actualidad que se siguen estudiando en nuestra Facultad de Derecho, precisamente. Sí, bueno, la influencia inicial es de autores como Jordi, un profesor también que tuve, comunista, Jordi Soler Turà, un catalán, que es otro de los padres de la Constitución española. Él sí era un marxista y te enseñaba estas cosas, ¿no? Cómo la estructura ideológica, jurídica, política deriva de una estructura económica. Él fue muy importante en mi formación y había dos profesores argentinos que iban mucho a España y se quedaban a dar un curso completo. Uno de ellos, que tú lo has de haber leído y citado en tus trabajos académicos, era el profesor Carlos Nino. Claro, Carlos Santiago Nino. Carlos Nino, para los que no son abogados o que no lo hayan leído, decirles que él fue, por ejemplo, asesor muy importante del presidente Alfonsín. Cuando termina la dictadura en Argentina, pues yo creo que uno de los principales asesores políticos y jurídicos del presidente Alfonsín fue Carlos Nino. Carlos Nino fue mi profesor, ¿no? Nos daba una materia que se llamaba Justificación de los Derechos Humanos. Por ejemplo, Nino proponía para Argentina, claro, eso nunca se aprobó, el sistema parlamentario, ¿no? Él era favorable al sistema parlamentario y era opuesto al sistema presidencial. Él fue uno de los argentinos que influyó en mí. Y el otro, pues era más bien un filósofo del derecho. Este profesor es muy conocido por un concepto que está ahora en cuestión, en crítica, que es el concepto del coto vedado. Esto que llama Ferrajoli el ámbito de lo no decidible, que los derechos humanos no se pueden discutir, no se pueden deliberar, no se pueden opinar, no se pueden votar, que son el ámbito de lo no decidible, el coto vedado, ¿no? El coto vedado a las mayorías, claro, que es el principal argumento, pues, del neoconstitucionalismo, ¿no? Así es. Por eso es tan cuestionable esta corriente. ¿Quién es el autor? Ahora lo estoy recordando, a este profesor argentino, era profesor en Maguncia. Ahora me acuerdo, Garzón Valdés, Ernesto Garzón Valdés. Ernesto Garzón Valdés, era un caballero, ¿no? Era un tipo que llegaba, un hombre muy caballeroso y muy profundo. Él había llegado a Alemania perseguido también por la dictadura, y pues como no sabía hablar alemán y tenía que ganarse la vida, entró como obrero a la Mercedes-Benz. Y él decía que su alemán era muy malo porque lo había aprendido en la Mercedes-Benz. Como obrero, ¿no? Y de ahí pasó a la Universidad Alemana a dar clases, Ernesto Garzón Valdés. Claro, también un hombre moderado, no era un hombre radical. Puedo decir que Nino era más radical que Ernesto Garzón Valdés, ¿no? Y Nino tenía aquella idea de la democracia deliberativa. Pues después de Alchurrón y Bulín, tal vez el que tiene más influencia en México en la teoría jurídica es Carlos Santiago Nino. Vamos a ir a un corte y regresando para que nos platiques qué estás escribiendo, dónde están tus pensamientos teóricos en la actualidad y qué es lo que vas a mostrarnos. ¿Cómo no? Una larga lista de autores, doctrinarios, profesores que influenciaron tu pensamiento, doctor, pero también tengo entendido, tuviste una etapa aquí en México con Manuel Camacho Solís. Fíjate que esa fue una etapa muy interesante.
Cuando llego al concluir los estudios de 3 años en España, pues el trabajo que consigo, pues gracias a una persona que después fue mi compadre, que ya falleció, Luis Martínez Fernández del Campo, consigo ingresar al equipo de Manuel Camacho como asesor. Manuel Camacho en aquella época era el regente, así se llamaba, claro, del Distrito Federal. En lugar de jefe de gobierno era regente. Regente del viejo Distrito Federal. Y con Camacho pues trabajé cosas muy interesantes. Era un trabajo de gabinete, de asesoría, preparando también decretos, documentos jurídicos. Y un día Camacho me dice, oiga, mire, yo tengo, como saben, todo mundo, pretensiones de ser presidente de la República. Claro. Y si soy el presidente de la República, me gustaría pues conducir un proceso de transición a la democracia como el que condujo Adolfo Suárez en España. Entonces le voy a pedir que se vaya a estudiar a Estados Unidos y vaya a estudiar con el transitólogo, que es el profesor Linz, a la Universidad de Yale, en New Haven. Y entonces yo, ¿y de qué voy a vivir? Me dijo, no, se te va a pagar tu sueldo y con eso vives, ¿no? Y me haces reportes, en fin, ¿no? Y entonces yo me fui a estudiar 8 meses a New Haven, a la Universidad de Yale, con el profesor Linz. Y trabajamos el tema de la transición a la democracia, ¿no? Y esto es lo que me conecta con la vida política del país. Porque ¿cómo era ese ensayo? Es un ensayo que cuando yo regreso a México, después de los 8 meses, me dijo Camacho, guárdelo, solamente si soy candidato a la presidencia lo sacamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya cuando el licenciado Camacho no fue candidato a la presidencia, fue, como sabemos todos, de manera trágica Luis Donaldo Colosio, ¿no? por el desenlace, por su muerte, pues yo publico aquel documento, que lo publica la UNAM como un ensayo, se llama Transición Política y Reforma Constitucional en México. Quiero decirte que esos 8 meses yo con el profesor Linz aprendí muchísimo. Linz era experto en 3 temas: regímenes no democráticos, autoritarios, totalitarios, posttotalitarios, sultanistas. Era experto en transiciones a la democracia y era experto en las relaciones entre religión y política, es decir, en el Estado laico. Entonces, el ensayo aquel de transición a la democracia, pues alguna vez algún asesor del PRD lo ve. Yo no tenía vínculos con el PRD. Un asesor del PRD lo ve, ese ensayo, y me busca y me dice, oye, ¿puedes venir a presentarlo? Ya estaba publicado por la UNAM. Sí, cómo no. Entonces doy una charla a un grupo de asesores del PRD, les gusta el ensayo, y como a las 2 semanas me llama el director del Instituto de Jurídicas. Ya para entonces yo trabajaba en Jurídicas. Héctor Fixamudio. No, era José Luis Sobranes, un hombre respetable, pero un hombre conservador. Claro. Me dice, oye, vino un señor del PRD que quiere 200 ensayos tuyos. Pues a mí me alarmó. ¿Qué escribiste ahí? Tengamos en cuenta que en esa época aún gobernaba el PRI, ¿no? Y aunque ya no era hegemónico, pues seguía siendo un partido muy importante. Y le dije, ¿qué? ¿Le vas a dar el descuento? Me dijo, sí. Entonces, un miembro del PRD, ya fallecido, también amigo mío, Gabriel Santos, compra aquellos 200 ejemplares con descuento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, habla conmigo Gabriel, él formaba parte del grupo ese de los chuchos. Claro. Y me dice, oye, te vamos a pedir algo, no te vamos a pagar, pero cada semana tienes que explicar este ensayo ante nuestros comités ejecutivos estatales del PRD, dar una charla. ¿Cuál es el contenido del ensayo? ¿Qué propones? ¿Cómo sería el proceso de transición a la democracia? Te vamos a pagar, me dijo, el boleto de avión, si se requiere avión, o el autobús, y tu comida y el hotel, si tienes que quedarte a dormir una noche. Hice el acuerdo con ellos y comencé a recorrer el país a explicar el ensayo Transición Política y Reforma Constitucional en México. Eso llegó a oídos de personas como Porfirio Muñoz Ledo. Entonces Porfirio dijo, oye,
cuéntame, me invitó a desayunar Porfirio. A ver, ¿qué es eso? Ya le expliqué, ¿no? Y entonces ahí conocí a Porfirio y conocí a... Formaste parte de una legislatura muy importante, muy potente, donde estaba don Porfirio, Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Constanzo, tú y se me pasa el nombre de algún otro, pero fue Estaba la Oricel Castillo, claro, que ahora es la presidenta del Senado. Pero bueno, en esos años, estoy hablando de los 90, ¿no? Pues fue cuando comencé a darme a conocer en ese círculo del PRD con personas como Porfirio, pude conocer a Amalia García, seguí teniendo vínculos con la gente cercana a Manuel Camacho, es decir, pues, ¿cómo te diré? Fui ganando confianza conmigo mismo, ¿no? Confianza en mí, confianza en lo que hacía. Estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ya publicando. En esos años, además del ensayo de transición política y reforma constitucional en México, propongo algo que también le gustó mucho a Porfirio, que fue un ensayo que se llamó Una Constitución para la Democracia, propuestas para un nuevo orden constitucional. Doctor, ante la pregunta revolución o reformismo, pues sería una opción el reformismo para la transformación del Estado. Era un reformismo el que estábamos planteando, el que yo planteaba, pero yo digo que era un reformismo no con ciertos cambios cosméticos, sino era un reformismo más radical, porque proponía una asamblea constituyente, una nueva constitución, cosas de las que ya no se habla mucho hoy en día. ¿Crees que necesitamos una nueva constitución? Tal vez sí. Yo pienso que en algún momento, no muy lejano, dependiendo de las... Claro, eso depende de circunstancias políticas, del contexto, de ciertos hechos. ¿Qué te interesaría? ¿La parte orgánica es la que debemos de modificar? Yo creo que sí. Yo creo, mira, en estos gobiernos neoliberales de los últimos años, antes de la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, como sabemos, lo que se modificó o el énfasis estuvo en la parte dogmática, en la parte de los derechos y las garantías, aunque como sabemos eso no se cumple del todo, ¿no? No hay plena satisfacción. Dice Lowenstein que es una constitución nominal o semántica, sí, no normativa. Cuando mucho nominal o semántica, no normativa, así es. Entonces yo creo que la parte sobre todo orgánica y otras partes nuevas en las que hay que pensar. Por ejemplo, las características del Estado, tú que eres profesor de teoría del Estado, ¿no? Que tenemos un Estado más posnacional, ¿no? La relación entre el derecho interno y el derecho internacional, es decir, el papel del tratado, cómo deben aprobarse los tratados. ¿Debiéramos aprobar los tratados mediante referéndum? ¿Cómo? Cuando México propone algún comisionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Asamblea de la OEA, o un juez para la Corte Interamericana, ¿esa designación debe ser de la Cancillería o debe ser una designación que al menos pase por las cámaras del Congreso o por alguna cámara del Congreso, por el Senado, por ejemplo, o que sea votado por elección, ¿no? Qué interesante, porque ya lo que estoy viendo se vislumbra más mecanismos de participación directa, hacer más un modelo de democracia participativa. Nos planteas la eventual necesidad de una nueva constitución, sobre todo con una transformación en lo que conocemos los que nos dedicamos al estudio del derecho, en la parte orgánica, que es esta parte que estructura las instituciones del Estado, a sus funcionarios, y ahí es donde tú estás encontrando una necesidad prioritaria. Platícanos un poco más al respecto. Bueno, sí, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, el tema de la democracia, ¿no? Nuestra democracia formalmente, ¿no? Hablando formalmente, jurídicamente, tal vez aquí hay una distancia con la realidad, pero formalmente México es fundamentalmente, si lo somos, una democracia representativa, electoral, pero todos sabemos que los medios o los instrumentos de democracia participativa pues son muy débiles, son muy recientes y muy débiles. A nivel federal, los primeros medios o instrumentos de democracia participativa, como la consulta,
la candidatura independiente, la iniciativa legislativa ciudadana, todos esos se aprobaron en la Constitución a partir del 2012 y en el 14, por ejemplo, todo el tema de la regulación de la candidatura independiente, la revocación de mandato, pues hasta el gobierno del presidente López Obrador, hasta 2019, ¿no? Entonces son muy débiles, yo creo que muy restrictivos, ahí se requiere una gran modificación para ampliarlo. Para la iniciativa ciudadana, la Constitución exige el 0.13 de la lista nominal, que de pronto se vuelve inalcanzable. Inalcanzable. Y eso además, vamos a suponer que reunieran las firmas, ¿no? Que son más de 100,000 ciudadanos. Vamos a suponer que reunieran esas firmas. Pues no hay garantía de que será dictaminado favorablemente la iniciativa ciudadana o que será dictaminada de manera expedita, de manera veloz, ¿no? Esa iniciativa. Sí, es muy rudimentario nuestro sistema de democracia. Ahí cabría, por ejemplo, que tuviera la naturaleza de iniciativa preferente también. Así es, debería ser una iniciativa preferente y con en caso de que se rechazara la iniciativa ciudadana, una argumentación reforzada, ¿no? Una carga argumentativa reforzada para poder rechazar una iniciativa legislativa ciudadana. Y otras figuras que a nivel federal no existen, ¿no? El tema del referéndum para aprobar tratados, como lo estamos comentando. Entonces, toda la parte de democracia participativa o de democracia deliberativa, ¿no? La Constitución, creo, en algún debate de la Corte acaba de salir donde la Constitución usa la palabra deliberativo, creo que es en el artículo 26 en materia de planeación, pero nuestra Constitución no reconoce la democracia deliberativa como debiera reconocerse. ¿Qué significa eso de la democracia deliberativa? Bueno, pues que en un cabildo, si no se delibera en público, la decisión que se adopte pues no es válida, por ejemplo, no es válida jurídicamente, o que si siendo un órgano colegiado se tomaran decisiones y no se deliberaran en público, eso podría implicar una responsabilidad administrativa o penal o política, ¿no? Dependiendo, para aquellos funcionarios integrantes de órganos colegiados del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de órganos autónomos que no deliberaran en público. Doctor, ¿qué supone ahora con la reforma judicial y en estos esfuerzos de transición democrática que a lo largo de muchas décadas en México hemos establecido mucho trabajo al respecto? La democratización, o así la llamada democratización del Poder Judicial, ¿viene a ser favorable en estos ejercicios de transición democrática? Fíjate que yo he sido favorable a esa idea. Desde luego lo que se aprobó en la reforma judicial, lo aprobado, es susceptible de mejora, ¿no? Claro. Sobre todo yo creo que en la parte electoral, pero el principio de que los jueces, los ministros, los magistrados deben ser electos por el pueblo, me parece inobjetable, me parece que no se puede oponer un argumento serio. ¿Por qué? Porque la cúspide del poder público en cualquier estado democrático debe provenir de la soberanía popular, ¿no? 39 de la Constitución. Es el artículo 39 de la Constitución. Como sabemos, el Poder Judicial en México, pues desde que nuestro país es independiente, desde el siglo XIX, desde la Constitución del 24 al menos, ha sido un poder judicial opaco, elitista, nepótico, gremialista, con muchos defectos, ¿no? Entonces, sí era necesaria una reforma de este tipo. Es verdad que tal vez no se ha implementado adecuadamente. Yo creo que, por ejemplo, las 4 etapas que tiene el actual procedimiento, pues pueden revisarse para mejorarse, ¿no? Como sabes, hay una primera etapa en donde los interesados presentan sus documentos, pues los requisitos deben ser uniformes si se mantienen los 3 comités. Yo soy favorable al mantenimiento de los 3 comités de evaluación. Hay quien propone solamente un comité de evaluación. Yo pienso que es bueno que haya 3 comités, ahora lo voy a explicar por qué. Luego hay una segunda etapa. Yo creo que en esa segunda etapa, que es donde revisan tus antecedentes, tu idoneidad,
es muy importante el tema del mérito. El mérito no está reñido con el principio electivo, ¿no? Se ha querido presentar así. Creo que puede conciliarse que tengas mérito, que tengas conocimientos, formación, experiencia, con el principio de elección popular. Hay una tercera etapa que la quieren eliminar ahora, que es la etapa de la insaculación, la de la tómbola, ¿no? Ahí nada más hay que garantizar que las tómbolas se realicen bien, de manera adecuada. Y una cuarta etapa, que es la de la votación, que es la más cuestionable, más cuestionada por el tema de los acordeones y todo eso que se ha comentado en México. Esa cuarta etapa yo creo que podría, no sé, eso depende de los responsables políticos de los partidos. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera listas, que cada comité elaborara una lista y dijera el comité, por ejemplo, de evaluación del Ejecutivo: estas son mis listas de ministros y ministras, esta es mi lista de magistrados, de jueces, también el del Legislativo y el del Judicial. Y entonces, cuando la gente va a votar, en lugar de basarse en un acordeón, como ocurrió en la última elección, pues tú votas por la lista y dices, a mí me gustan los de la lista del Ejecutivo, los del Legislativo, los del Judicial. Claro, puedes decir, bueno, van a votar todos por la lista del Ejecutivo o por la del Legislativo. No, se pueden establecer topes, ¿no? La lista del Ejecutivo o la lista de cualquiera de los comités no puede ser mayor al 45% de los espacios a cubrir, de las plazas a cubrir. Sí, yo pienso que sí, el método de elección de jueces, de magistrados, de ministros, puede mejorarse, puede transparentarse más, puede democratizarse, puede brindar condiciones de seguridad a todos los participantes en esos procesos. La lucha permanente, la lucha por más difícil que sea, pero que no podemos dejarla de dar en las aulas, en las universidades, en los barrios, en las colonias, en la organización ciudadana, en los institutos políticos, es la lucha por la democracia, que supone siempre, en términos muy generales, a veces se vuelve una palabra muy chocante por el uso indiscriminado de ella, pero en términos generales son derechos y libertades para todas las personas. Y a lo largo de tu trayectoria, que es muy amplia, has sido juez, has sido legislador federal, local y servidor público. ¿Qué te quedas con esas experiencias que has tenido? Sí, pues hemos tenido la oportunidad, ¿no? Es de veras, esas oportunidades, hay que estar agradecido, ¿no? Por estas incursiones en la vida pública. Comentábamos que en Querétaro, bueno, esa formación judicial que fue muy importante, aunque sea en el Poder Judicial local, después en la Ciudad de México, antes de ir a estudiar a España, pues como funcionario en la dirección jurídica de la Secretaría de Gobernación, regresando de los estudios de doctorado, esa asesoría con Manuel Camacho, que fue muy importante. De tiempo después, pues como sabes, del año 96 al año 2003, pude formar parte de un consejo del anterior, del IFE, y del anterior IFE, Instituto Federal Electoral, muy importante, que organizó las elecciones del año 97, Así es. En donde por primera vez la izquierda gana el ingeniero Cárdenas la elección de la ciudad, en el 2000 alternancia, cuando gana Fox, y en el 2003, ¿no? Entonces me tocó ser consejero electoral del IFE. Tiempo después, siendo jefe de gobierno en la ciudad, Marcelo Ebrard, él me designa un año consejero de la Judicatura local de la Ciudad de México, que también fue muy interesante porque el Poder Judicial local de la ciudad y en general los poderes judiciales de los estados necesitan una fuerte sacudida, una fuerte revisión. Tiempo después, como recordabas, fui diputado federal del año 2009 al 2012, diputado externo por el Partido del Trabajo,
en un grupo muy interesante. Te quiero decir algo, en ese momento me tocó tener la oportunidad, la fortuna de ser tu alumno y nunca faltaste a la clase en el Poder de la Facultad de Derecho. Salía de la clase con ustedes y me iba corriendo a la sesión de San Lázaro del 2009 a 2012 y tiempo después, ya constituida Morena, me invitaron, me invitó Martí Batres, me invitó el licenciado López Obrador a formar parte de la lista de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de septiembre a febrero, de septiembre de 2016 a febrero de 2017. Actué como constituyente en la Ciudad de México, que fue una experiencia también muy rica, ¿no? Jurídicamente, legislativamente. Y bueno, tiempo después, como sabemos, mi último cargo público fueron 3 meses en el instituto para devolver al pueblo lo robado, que a pesar de que fue una salida pues difícil, abrupta, yo tuve en esos 3 meses un gran aprendizaje, ¿no? En materia administrativa, porque ese instituto pues se encarga de darle destino a los bienes decomisados, abandonados, extintos, asegurados del gobierno federal. Entonces puedo decir que esa vida profesional, política, pública, pues me ha servido para la vida académica. Actualmente pues soy académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tengo el más alto nivel, me falta ser emérito. Seguramente así será. Bueno, necesito tener más años, ¿no? Trabajo ahí, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, publicando mucho, ¿no? Me preguntabas, ¿y qué es lo último que has hecho y qué vas a hacer? ¿No? Por ejemplo, un libro que acaba de salir sobre la crítica al neoconstitucionalismo y a la democracia constitucional, esta idea del coto vedado, y lo relaciono con la reforma judicial. El libro se llama Democracia Constitucional versus Reforma Judicial. Ya está a la venta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hay un trabajo que se mandó ya a imprenta, que es una evaluación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene un nombre muy escandaloso, se llama Renglones Torcidos y Miserias del Derecho Penal. Y en estos días voy a comenzar un nuevo proyecto de investigación sobre esta pregunta que me hiciste en algún momento de la entrevista. ¿Cuántas partes debe tener la Constitución, ¿no? Y estábamos hablando de la parte orgánica de la Constitución. Me voy a referir en mis próximos meses de estudio a ese tema. Doctor, en tu lucha, así podría yo señalarlo, y para ir cerrando el programa, por la consolidación de la democracia en nuestro país, en las aulas, en el ejercicio profesional, en tu función como político, como legislador, como servidor público, hoy en la universidad, siendo desde luego un miembro muy destacado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que a mi parecer es el Instituto de Investigaciones Jurídicas más importante de Iberoamérica, y respecto de la universidad, ¿considerarías la necesidad de la democratización de sus procesos de designación de funcionarios? Sí, desde luego. La universidad pública, como sabemos, requiere muchas transformaciones. Yo diría simplemente 2 cosas. Una, sí es importante avanzar en esos procesos de democratización en las universidades públicas, en particular en la UNAM, para una forma pues, más colectiva, más plural, más democrática, que respete la voluntad de los ciudadanos, de los estudiantes, de las estudiantes, de los trabajadores para elegir a los rectores, a los directores, ¿no? Y los ciudadanos no saben, los estudiantes de nuevo, no saben por qué se eligió a tal o cual director o a tal o cual rector, son ajenos totalmente a la decisión los estudiantes, los profesores y los trabajadores. Ojalá que en algún momento, sé que eso es delicado, exista una propuesta para democratizar la elección o la designación de los funcionarios universitarios en la UNAM y en otras universidades. ¿Qué país
te gustaría tener y un mensaje para los jóvenes que están estudiando en la Facultad de Derecho y en las carreras de Derecho del país? Yo pienso que el gran problema, bueno, México tiene muchos problemas, ¿no? Podemos hablar de la inseguridad, en fin. Pero yo creo que los grandes problemas de este país pues tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la corrupción. A mí me gustaría tener un México sin pobreza, sin tantas desigualdades, sin tanta corrupción, con más democracia. Desde luego que hay que trabajar mucho en ello. Yo quisiera que el México de mis hijos, de mis nietos, sea un México más justo, más igualitario, menos corrupto, más democrático. Desde luego, con menos inseguridad, ¿no? También. Pero yo creo que es eso, a invitar a los jóvenes a que se sumen a proyectos políticos, sociales, económicos, no determinados, no de un partido, sino de los que ellos prefieran, ¿no? Pero que tengan como objetivos de lucha, de dedicación de vida, como proyecto de vida, pues la lucha por una sociedad más justa, más igualitaria, más plural, menos corrupta. Es el México que a mí me gustaría heredar, ¿no? Si es que puedo heredar la parte alícuota del México que me corresponde. Bueno, pues es el México que todos, sin lugar a duda, quisiéramos. Estuvo con nosotros el doctor Jaime Cárdenas Gracia.